Saludos, gracias por permitirnos esta nueva entrega de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Servio Tulio Castaño, quien es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, con quien hablaremos sobre diversos temas. Pero antes, quisiera comentar algunos temitas con ustedes. El primero está relacionado con la Junta Central Electoral. Nueva vez la Junta Central Electoral ha advertido, ha amenazado a los partidos políticos con suspenderle las campañas políticas debido a que tienen muchas propagandas al margen de la ley. Es decir, no es la época propicia para hacer esas publicaciones. Esos anuncios y esas vallas están prohibidos por la ley. Pero es la segunda vez que la Junta Central Electoral hace una advertencia en ese sentido. Creemos que la Junta Central Electoral debe dejar de hacer advertencia y hacer lo que le manda la ley, que es quitar las propagandas y sancionar a los partidos políticos y a los políticos que cometen esta violación. ¿Por qué creemos esto? Porque en la medida en que la Junta Central Electoral amenaza y vuelve a amenazar y no hace lo correcto, se está desdiciendo y está perdiendo cierto valor. Y lo que necesita este país de cara a las próximas elecciones ya congresionales como las nacionales es una Junta Central Electoral fuerte, toda la fortaleza como para que las cosas salgan bien. Otro tema en esta semana ha sido el conflicto entre haitianos y dominicanos por un territorio dominicano que los haitianos reclaman como propio. ¿A qué se debe esto? Que los haitianos estén reclamando un territorio que es dominicano como de ellos. Obviamente a una dejadez por parte de las autoridades dominicanas que durante años han estado al margen de ese territorio y han permitido que los haitianos se sitúen allí y nada pasa. Eso hace que uno se pregunte hasta cuándo los haitianos van a estar insistiendo, haciendo las cosas como ellos quieren en territorio dominicano. ¿Hasta cuándo van a estar entre nosotros andando como Pedro por su casa y aquí no pasa absolutamente nada? Y tercero, quería compartir con ustedes el viaje que hace hoy el presidente Danilo Medina hacia Miami. Se va a reunir allí con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La reunión versará básicamente sobre la situación de estos países del área con China. Yo quisiera que alguien me pueda explicar si tener que sentarse con Donald Trump a debatir sobre nuestra relación con China no es intromisión. Me encantaría, por favor, que alguien me explique ese punto y si no es posible, que el presidente nuestro sea recibido como los demás presidentes, no en una casa de veraneo donde él va a descansar. Pero bien, a mi modo de ver, ese es el tipo de valor que se le da a un país cuando es citado a una reunión de esta naturaleza. Ahora vámonos a comerciales porque ya está con nosotros Servio Tulio Castaño, con quien hablaremos sobre diversos temas. Bien, tal y como les habíamos anunciado, ya está con nosotros Servio Tulio Castaño, quien es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes vamos a hacer una breve reseña de este importante hombre del país. Servio Tulio Castaño nació en Santo Domingo en una familia de varias generaciones de abogados. Es casado hace 29 años y tiene 3 hijos. Estudió leyes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se graduó summa cum laude y también estudió ciencias políticas. Tiene maestría, posgrado y especialización en las áreas de derecho penal, civil, empresarial y relaciones internacionales y en ciencias políticas y sociales. Y además es catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El hombre ha sido objeto de múltiples reconocimientos, es miembro de honor del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo desde el año 2013 y actualmente es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, entidad a la que ha dedicado gran parte de su tiempo. Para mí es un inmenso placer tenerlo aquí por segunda vez. Es el primero que visita 2 veces. Adolfo, gracias una vez más por la invitación y permitirme compartir tu mesa. Para mí es un honor siempre tenerlo aquí. A usted y todos los de su familia. Son gente de primer orden. Mire, vamos a comenzar de inmediato haciendo una pregunta. Ya fueron preseleccionados los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es su valoración sobre esta preselección? ¿Crees que llenan los requisitos? No, yo pienso que todos los preseleccionados, honestamente hablando, son muy buenos. Unos más que otros, evidentemente, eso tendrá que valorarlo el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que los reglamentos en esta ocasión pudiesen garantizar una excelentísima elección. O sea que vamos a ver si
como yo dije la semana pasada, el Consejo Nacional de la Magistratura se reencausa con la finalidad de ver si este proceso termina de manera exitosa. Nosotros lo veníamos acompañando desde un principio, lo hemos venido monitoreando, advertimos que se iban a presentar algunos inconvenientes. Yo creo que este proceso va a dejar algunas lecciones que tendremos que analizar más adelante. Inclusive algunas van a tener un impacto desde el punto de vista de una eventual reforma a la Constitución más adelante, vuelvo y reitero. Sí, claro. Porque evidentemente que el proceso ha dejado lecciones que ojalá y que todas la podamos aprender. Mire, hablando de lecciones que ha dejado el proceso, ¿usted cree que ha sido suficiente la actitud que ha asumido el Consejo Nacional de la Magistratura respecto al match Miriam Germán y Jean Alain? No, yo pienso que inclusive cuando esa situación se dio, yo decía que el presidente de la República debió de haber suspendido esa sesión, en virtud de lo que establecen los reglamentos. O sea, nosotros participamos en ese proceso de reforma del reglamento, instrumentación de los reglamentos de evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y pienso que el Consejo en ese momento no se manejó de una forma adecuada. Fíjate que hablo del Consejo. Pero en fin, la situación se creó. Lo importante es que ya a partir de ahora, el procurador se inhibió, a partir de ahora ojalá, y que el procedimiento como se maneje pueda contribuir a salvar la legitimidad de quienes resulten electos en honor a la verdad. Pero entonces fue suficiente la decisión que tomó el Consejo a raíz de lo que pasó. Bueno, claro que sí, pero sin embargo yo entiendo que eso se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado. ¿Cómo se pudo haber evitado? Pues nadie supone lo que va a decir el procurador. No, acuérdate que el artículo 4 del reglamento de evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia establece que en el caso de cualquier objeción que se pueda tener frente a un magistrado, evidentemente de que eso se le tendría que comunicar previamente al Consejo. Lo que pasa es que se ha generado un debate, inclusive en la doctrina jurídica, de si lo que presentó el procurador eran objeciones o eran simples informaciones. A su entender, ¿eran objeciones o no? Sin lugar a dudas, porque... Pero las objeciones se presentan de forma diferente a una... Obviamente, y previamente, inclusive... Por eso no fue una objeción entonces. Bueno, pero desde el punto de vista de lo que se presentó ahí... ¿Y cómo se presentó? No es objeción. Bueno, se presentó como si no lo fuera, pero dado lo que era el contenido de lo que... o el espíritu de lo que el magistrado estaba presentando ahí, sin lugar a dudas que eran objeciones porque implicaban o de una u otra forma parte de lo que era la vida de la magistrada y también parte de lo que era inclusive su integridad en lo que había sido su desempeño. ¿Y no se supone que ahí se puede cuestionar, auscultar sobre la integridad, sí, sobre la vida? Porque allí no vamos a aplaudir. No, pero acuérdate que hay lo que se llama el debido proceso. Todas las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura, la naturaleza, son que sus actuaciones son de naturaleza administrativa. Si tú te vas, por ejemplo, a lo que son las decisiones del Tribunal Constitucional, tú te vas a encontrar que todo lo que es un proceso de naturaleza administrativa se debe de ajustar al debido proceso que establece la Constitución. Y evidentemente de que en materia administrativa hay establecido un proceso. Los mismos reglamentos previeron que si se presentaban situaciones de esa naturaleza, cuál era el proceso. Obviamente yo he dicho que también hay que entender que este proceso se está desarrollando por primera vez en el país. O sea, por primera vez en el país se están evaluando jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se pudo haber previsto en un reglamento una violación? A partir de que se supone que el procurador violó el reglamento. No, pero no había forma de prever eso. Olvidémonos de la figura del procurador. O cualquiera sí que hubiera hecho eso. Cualquier miembro del Consejo que tuviese algún tipo de imputación, porque ahí se hicieron imputaciones. Evidentemente de que el artículo 4 del reglamento de evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia establece bien claro que tú tendrás días antes, previo a la reunión del Consejo, mandarle al Consejo a los fines de que los miembros del Consejo analicen lo que se va a presentar, al igual de que tú tienes que poner en causa a la persona contra quien tú vas a hacer las imputaciones.
Es como que tú vayas a un juicio y a ti te sorprendan con una acusación cuando de una u otra forma tú tienes que, hay un proceso, hay un juez de la instrucción, en fin, que tiene que definitivamente darte a conocer de que desde lo que a ti se te está imputando. Y yo creo que eso se pudo haber evitado en honorabilidad. Pero vuelvo y reitero, también reconozco que es la primera vez que se da un proceso de esta naturaleza y que situaciones como esa, habiéndose presentado, honestamente yo como vedor de todos estos procesos desde el año 1997, evidentemente de que yo entiendo, yo no lo justifico, pero también entiendo, dada la inexperiencia de un consejo que no había sido sometido a un proceso de esa naturaleza. Mire, independientemente de que lo que se dijo allí, el escenario sea válido o no válido, se dijeron cosas que a mí como dominicano, como ser humano, que tengo una buena valoración de Miriam Germán, por ejemplo, en momentos me ponen a dudar sobre algunos aspectos. Claro. ¿Cuál es su valoración sobre eso? ¿Debe el país conocer independientemente en otro escenario esas cosas que se han dicho sobre Miriam Germán? Bueno, lo que ha dicho sobre todo el juez. Claro. Mira, aquí hay varias cosas. Yo he dicho, y lo he dicho de muy buena fe, inclusive fui objeto de muchísimas críticas. La magistrada Miriam Germán fue mi profesora. La conozco desde hace 40 años y tengo una relación de amistad con ella. Esa es la realidad. Conocida por todo el mundo. Y yo he dicho que sería conveniente que ella, dada la gravedad de esas imputaciones, aclare eso. Eso es lo que yo he dicho. Todos estamos sometidos, honestamente hablando, al escrutinio público, sobre todo cuando tú ocupas una función pública, que es el caso de la magistrada. Yo por eso le digo, yo que tengo buena valoración sobre ella. No, ella es una excelente magistrada, pero claro. Tengo derecho también a tener ahora ciertas dudas ella podría aclarármelas. A mí no me cabe ninguna duda, pero lo que te quiero decir es que por ella, su hija, que la conozco, y su hijo, que lo conozco también, un muchacho impresionante, evidentemente de que, pero habrá el momento para que ella pueda aclarar eso. Yo creo que hay que dejar que las cosas se vayan desarrollando. Obviamente me sorprendió, y es lo que me sorprende de todo esto, que sigan apareciendo acusaciones, digámoslo así, contra la magistrada de carácter anónimo. Por ejemplo, un periódico de circulación nacional en esta semana filtró una supuesta investigación, digamos así, porque no se ha hecho oficial, de un organismo internacional que venía investigando a una persona al señor que le construyó la vía. Claro, en donde una vez más aparece entonces la magistrada. Pero ese señor tiene dos procesos abiertos en Estados Unidos. Sí, pero acuérdate uno por narcotráfico y otro por evasión. Pero acuérdate que ese señor había cambiado de identidad. Esa es la realidad. Ese señor era constructor en este país. Por eso que tú ves que en su declaración, o lo que se dice que tenía ese señor, hay más de 20 apartamentos. O sea, yo te puedo decir a ti que muchas veces uno no sabe, inclusive, suponte tú que tú hagas una relación con X persona, que en principio no tenga ningún tipo de situación irregular, dada la identidad con que se presenta, que fue lo que eventualmente le pudo haber pasado a esa magistrada. O sea, ahí hay muchas cosas que yo creo que ojalá se aclaren, honestamente hablando te lo digo. Aún cuando haya que aclarar algunas cosas, ¿usted no cree que es exagerada la petición de que destituya al procurador por este impasse? Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de peticiones nunca. Nosotros como fundación nunca hemos pedido la destitución de nadie. ¿Desproporcionada, lo cree? Yo creo que eso es innecesario, te lo diría de esa forma. Y es innecesario porque eso tampoco, eventualmente, si ese es el problema, lo va a resolver. O sea, la destitución de un funcionario no resuelve una situación que se pudo haber creado o no resuelve eventualmente el buen, inclusive hasta desempeño de una institución. Nosotros creemos no en los funcionarios, sino en las políticas públicas. Por eso es que tú ves que cada vez que viene el 16 de febrero o el 27 de febrero, a nosotros nos enfocamos mucho en las políticas públicas. No en los políticos, sino en las políticas públicas
que eventualmente una institución se pueda diseñar. Y yo reconozco, pues yo soy miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. Oye, ¿qué situación tengo yo? Oye, ¿qué situación tengo yo? Yo reconozco que al interno del Ministerio Público se han diseñado una serie de políticas, independientemente de este suceso. ¿Positivas? Evidentemente que son positivas, en honor a la verdad. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, en el área, por ejemplo, de la escuela, de la cual yo soy miembro, se han desarrollado una serie de programas y se han diseñado una serie de programas con la finalidad de fortalecer al Ministerio Público. Como te puedo decir, todo lo que tiene que ver con las políticas que se están diseñando, que van dirigidos al sistema penitenciario. Eso hay que valorarlo como positivo. O sea, tú tampoco puedes condenar o valorar a un funcionario por un acontecimiento. Honestamente hablando te lo digo. O sea, esa no es la visión de la Fundación. Siempre he creído eso. El hombre no es un hecho, sino la suma de todos sus hechos. Pero por Dios, o sea, tampoco así. Entonces, yo lo que creo es que se ha creado una situación que evidentemente ha generado debates inclusive. Y que no debe repetirse jamás. Que ojalá que eso no vuelva a pasar en este país, porque eso le hace mucho daño a la institucionalidad, pero sobre todo a quienes conforman el órgano. A quienes conforman el órgano. De una u otra forma, lo involucra. Lo que haga un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, involucra a los demás. Aprovechando este mismo escenario del que estamos hablando, ¿usted cree, hay algunos que intentan explicar una tesis de que la figura del procurador, no me refiero a este procurador, no debería estar componiendo el Consejo Nacional de la Magistratura? Yo digo, ¿cuál es su valoración? Mira, nosotros como fundación nos opusimos a que la figura del procurador, porque cada vez que me refiero a esto, he tenido problemas con 3 procuradores. Pero no se trata de la persona, sí, estoy hablando de la figura. Aparte de que tú estás ahí porque la Constitución te manda. O sea, tú no estás ahí porque tú llegaste indebidamente, tú estás ahí porque es tu obligación. Entonces, eso lo tenemos que poner sobre la mesa primero. Claro. Nosotros estábamos expuestos porque, oye, ¿cuál es la lógica de todo esto? El presidente de la República, como tuvimos opuesto que tuviera la FINJUS en ese consejo, como tuvimos opuesto que tuviera el Colegio de Abogados en ese consejo, y como tuvimos opuesto que tuviera una universidad en ese consejo. No debe ninguno. Porque esa era la propuesta inicial de la Comisión de Juristas. Cuando eso llegó al Congreso, nosotros nos opusimos a que esas instituciones estuvieran ahí, incluyéndonos a nosotros, para que estemos claros. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político. Eminentemente político. Y tiene que ser político. Eso a la gente a veces le suena mal, pero uno tiene que decir y hablar con sinceridad y decirle la verdad a la gente. O sea, nosotros no podemos desde la sociedad civil estar engañando a los demás. ¿Por qué ese es un órgano político? Porque quienes componen el Consejo Nacional de la Magistratura son políticos. ¿Y por qué son políticos? Son políticos el diputado que representa a la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, el senador de la fuerza mayoritaria, el presidente de la República. ¿Hasta el procurador? Sí, pero ¿y qué es lo que pasa? Esos 5 que yo te mencioné son personas que fueron electas por el pueblo, por el voto popular. Pero digo, hasta el procurador es político, porque aquí, sí, en nuestra nomenclatura, un procurador es el brazo político, claro, del Ejecutivo. Del Ejecutivo en la justicia. Claro. O sea, pero oye, ¿cuál es la diferencia del procurador con esos 5 políticos? Que mientras nosotros elegimos a esos 5 políticos, para que entre una y otra cosa nos representara a nosotros en el Consejo. Así es, vámonos a comerciales. El procurador no le eligió a nadie. Perfecto, nos están haciendo sella, vámonos a comerciales y en 2 minutos continuamos con esta interesantísima entrevista como siempre. Bien, continuamos con Servio Tulio Castaños en esta interesantísima entrevista. Siempre el hombre tiene muchas cosas que decir
para beneficios de todos. Muchas gracias. Continúe desarrollando usted. No, es lo que te decía es que esa es la lógica de un consejo. Y están ya dos representantes de un poder del Estado. Me refiero a la Suprema Corte de Justicia. Porque la justicia, lo que pasa es que los jueces nunca se lo han creído. La justicia es un poder. Y como poder es parte. O sea, la justicia, para que tú tengas una idea, lo que pasa es que a veces se construyen mitos alrededor de estos procesos y una serie de ilusionistas, digámoslo así, le venden a la población una serie de ideales que en la vida no es verdad que eso existe. Por ejemplo, a mí me llama la atención que un juez de la Suprema Corte de Justicia tiene que ser independiente. Yo quiero que tú me digas en este país quién es independiente. Independiente del colegio médico. No. Yo quiero que tú me digas en este país quién es independiente. Yo quiero que tú me digas, es más, uno de esos jueces que hoy está en la Suprema Corte de Justicia, hoy. Yo quiero que tú me digas quién es independiente de esos jueces. Es que es un órgano político, esa independencia es difícil. ¿Tú me estás entendiendo? Lo que se quiere en países como el nuestro es que no sean tan burdas las escogencias. Que sean imparciales. No, ni siquiera eso. Yo creo que no sean tan burdo, por ejemplo, coger uno del comité político, del comité... De por Dios, mantenga las apariencias. Entonces, de eso es de lo que se trata. Ahora, este proceso ha dejado varias lecciones. Porque fíjate, a lo interno del Poder Judicial, nosotros estamos muy involucrados con el sistema de justicia, porque somos miembros de 3 consejos de cada una de las instituciones. Entonces, una de otra forma, uno es parte de este proceso. O sea, uno está dentro observándolo todo. Mira, una de las cosas que va a haber que modificar es que este proceso de evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, yo creo que al final eso no va a ser positivo. Esa va a ser una lección. Yo creo que una eventual reforma más adelante, yo creo que los jueces vamos a tener que nombrarlos por un solo periodo. Pero además no hay forma humana que sea práctica para evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿qué capacidad técnica tienen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar técnicamente a un juez de la Suprema Corte de Justicia? Sí. Por ejemplo, el presidente de la República. ¿Qué sabe el presidente de eso? Eso es lo que yo siempre he dicho. No. Sí. Pero vamos a hablar de esto con claridad y decirle a la población la verdad. ¿Qué sabe mi amiga Josefa de cuál puede ser el contenido intelectual de una obra jurídica de un magistrado? Yo siempre he dicho, por ejemplo, y no sé si usted está de acuerdo, ¿podrá Josefa llevar allí una buena pregunta o el presidente, que ninguno son expertos en la materia, pero tiene necesariamente que satisfacerle cualquier respuesta porque no sabe lo que le están explicando? ¿Tú me entiendes? A partir de que no son abogados ni tienen esa También expertise. tenemos a 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia evaluando sus pares. Eso fue un error que nosotros cometimos en la reforma constitucional. Eso hay que quitarlo. Y vamos a nombrar jueces por 10 años y se acabó. Y desde que acaben se van para su casa. Y se vayan airosos. Y el que se portó mal, que le pase un juicio político. Mire, hablando de tiempo, ¿usted cree que deben sacarse todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, no quedar algunos? Hay que dejarlo. ¿A todos? No. Yo pienso Por ejemplo, no sería creíble dejar a Fran Soto, dejar a Segarra. Yo prefiero, antes de emitir un juicio respecto a quiénes pueden quedarse o no, que sea el Consejo que se la juegue y que eventualmente sus motivaciones reflejen si fueron justos o no. Porque aquí hay una cosa. Pero yo le estoy diciendo a los míos, no sería creíble dejar esos 2 y no sería creíble quitar a Miriam. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿pero qué pasa? Y fíjate cuál es en la encrucijada que está el Consejo Nacional de la Magistratura. Quitar un juez de la Suprema Corte de Justicia no va a ser fácil. O dejarlo. Te voy a decir por qué. Porque la Constitución estableció, y esa fue una bendita propuesta de la Fundación, que se metió en eso. Suya, digamos, porque usted es la cabeza de eso. Bueno, éramos un grupo de juristas. Sí, pero usted Que para tú sacar o dejar a un juez en el marco de un proceso de evaluación para que repita otro periodo, tú tenías que motivar razonablemente las razones que te llevaron a ti a dejarlo o que lo pero podemos obviar eso, dejamos a Miriam Germán y a, ¿cómo se llama mi hermano que lleva el caso de Brecht?
Porque lo quitamos todo. No, lo que pasa es que acuérdate que el magistrado Ortega en este proceso no es objeto de evaluación porque él entró después. Exacto. Él se salvó de este proceso. Te digo que se salvó porque yo entiendo que ya cuando le toque a él, ya habiendo adquirido experiencia, este consejo o el país de cómo debe de llevarse un proceso de evaluación de desempeño de jueces de la Suprema Corte de Justicia, yo creo que él va a ir más fácil y va a ir mejor preparado. Difícil le tocó a esto. Claro, entrando a otros temas que yo sé que a ustedes les importa mucho. La Junta Central Electoral ha advertido ya en 2 ocasiones, incluso a través de espacios pagados, a los partidos políticos que quiten la bendita propaganda. ¿Usted no cree que se debilita la Junta cuando advierte tanto y no hace nada? Claro que sí. Yo sostengo la tesis de que la Junta, institución a la que yo respeto muchísimo, debiera de congelarle los fondos a los partidos hasta tanto los partidos no ejecuten lo que establece la ley. Tan sencillo como eso. Y la Junta lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? A su entender, ¿por qué la Junta no cumple con la ley? Porque es una violación. Yo lo que estoy viendo es que esta es una Junta Central Electoral que todo lo quiere hacer sobre la base del consenso. Pero hay decisiones que ella va a tener que tomar porque son el mandato de la ley. Yo vi en esta semana que la Junta ya le dio un ultimátum, digamos así. Segundo ultimátum. El segundo ultimátum. Pero yo creo que el que a ellos les podrá doler es retenerle los fondos. Y eso la Junta lo puede hacer. Miren, hasta que no me quiten eso. Porque a fin de cuentas, esos candidatos se deben a la disciplina interna de las organizaciones a las que ellos pertenecen. Pero, si no me quita, te voy a dar 15 días para que me quite la vaina. Si no me la quita, yo no te voy a dar los fondos que a ti, por ley, te corresponde que yo te dé. Y se acabó el problema. Y si la Junta no cumple con la amenaza que hizo, sencillamente se debilita el espíritu de la propia Junta. Claro, por eso que yo digo que y también hay otra medida que puede tomar la Junta. ¿Cuál? Que esos precandidatos que están violentando la ley, en el hipotético caso de que uno de ellos gane la convención, no inscribirlo porque violaron la ley. Mire, otro impasse en torno a la Junta. La Junta dice que va a castigar las propagandas negativas. Yo le tengo mucho miedo a eso. Pero lo que le quiero preguntar, en ninguna de las leyes se establece de una forma taxativa qué es propaganda negativa. Ese es el problema. No hay una definición de propaganda negativa. Ese es el problema que tiene la ley de partidos políticos en todo lo que tiene que ver con la precampaña. Inclusive ya hay un recurso, hay varios recursos en el Tribunal Constitucional impugnando ese artículo. Campaña negativa es todo lo que pueda, por ejemplo, la ley de difamación e injuria establece lo que puede atentar contra el pudor de una persona. Yo lo hubiera limitado a eso, lo hubiera remitido a eso, pero no dejarlo tan abierto. Porque hay cosas negativas que pueden ser ciertas y que la gente puede decir. Pero yo te voy a decir algo. Por ejemplo, suponte tú y yo que estamos en el medio y que emitimos opiniones, muchas opiniones. Tú tienes tu programa de radio, tienes este espacio, tus comentarios, en fin, a veces son duros, respetuosos, pero duros. Esa es mi idea. Bueno, yo no pretendo ser flexible. Todo el que quiera aspirar a una posición pública tiene que saber que está sometido a una serie o expuesto al escrutinio público. Tú y yo lo estamos. En las redes a veces de mí se dicen barbaridades. ¿Y? Bueno, habrá que definir entonces campaña negativa. El tema negativa. es que si yo decido someter a la justicia a una persona que me infame, la pena es correccional, pero si yo difamo a un político, la pena es de 3 a 10 años. ¿Tú no viste eso? Claro, que eso está en la ley. hay una desigualdad. Pero eso es una locura, aparte de que no establece cuál es el alcance de esa legislación. Ni tipifica campaña negativa. Eso es totalmente inconstitucional. Hay otro impasse que tiene la Junta en sus manos que yo quisiera su valoración. Una ley de partidos y una ley del régimen electoral. En ambas leyes se habla sobre la cuota y son diferentes las posiciones sobre la cuota. Sí, ¿Cuál es su valoración sobre eso? Mira, yo creo que la Junta va a tener eso, que ella, per se, trazar una política. Pero no puede. La Junta, mediante reglamento interno, no puede subsanar claro algo que no. esté en la El problema es que hay una contradicción.
¿cuál de las dos leyes se asume? ¿La última? Obviamente que sí. Sin embargo, la última, bueno, sí, esa es una realidad. Exacto. Ahora, yo creo que la Junta pudiese, como ella está construyendo... Quiere solucionarlo de forma administrativa, lo que me parece un error. No, pero yo creo que la Junta puede llegar a un acuerdo con los partidos políticos y tratar de rescatar lo que se estableció en la ley de partidos políticos. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Tampoco, un acuerdo al margen de la ley. No, porque no tampoco sería al margen de la ley. Claro que sí. No. Llegó a un acuerdo para que los partidos le den la cuota que dice la ley de partidos. No, porque tampoco sería al margen de la ley. La ley, la contradicción está en que la ley del régimen electoral abre la posibilidad que en el hipotético caso de que en regiones la cuota de la mujer no sea completada, porque no haya personas que quieran, estoy hablando de mujeres, sí, que quieran participar en los procesos, entonces ellos tener entonces que vamos a hablar la verdad. No hay tantas mujeres para esos cargos. Eso es. Pero tú sabes muy bien que eso no es verdad. Exacto. Hoy en día hay más mujeres participando en política que los hombres. Por eso es que yo soy del criterio de que se aplique la última ley, que es la que garantiza ese tipo de cosas. Para que tú lo sepas. Hoy en día hay más mujeres participando en política que los hombres. Las mujeres tienen más, como están participando las mujeres en todo, más que los hombres. Hablando de mujer participación. Perdón, yo me doy cuenta de eso en las aulas. Claro, es así. El 70% son mujeres. Hablando de mujeres participando en política, la vicepresidenta ha dicho que es tiempo de la mujer. ¿Cuál es su valoración? Porque yo no entiendo cómo es que es tiempo de la mujer. Los mismos hombres decimos que es tiempo de la mujer, pero las mujeres no se lanzan. No, yo pienso que eso fue nada. Quizá una jugada política de la vicepresidenta, esa es la verdad. Que es una mujer muy inteligente, dicho sea de paso, y que se ha sabido manejar muy bien. ¿Pero cuál sería el propósito de la jugada política? Nada. Colocarse. Es una forma de colocar ese tema en la agenda también. Esa es la realidad. En medio de una situación a lo interno de su partido, pero que tiene una connotación a nivel nacional. Pero que precisamente la sociedad le es favorable. Mira, porque entonces la mujer no hace lo que es tiempo de la mujer. El problema es que acuérdate que el problema ya es a lo interno de los partidos. Bien. Tú sabes muy bien que las cúpulas han secuestrado a los partidos políticos. Uno de los problemas que van a tener los partidos políticos con la ley del régimen electoral, que es una ley totalmente perfectible, pero que tiene cosas muy buenas. Mira, una de las cosas que ellos no se dieron cuenta que se aprobó la ley es que a lo interno de las cúpulas de los partidos existe lo que se llama la alternabilidad. Sí. O debe existir, porque en la práctica no la hay alternabilidad. Orden público. O sea, al presidente Fernández le queda poco como presidente del PLD. Al presidente... Hasta el 20. Para que tú lo sepas. Entonces, ahí es que está el detalle. Y no se han dado cuenta. Aquí que... Porque, oye, ¿qué es lo que está pasando también? Los presidentes de los partidos políticos, cuando llegan ahí hasta que se mueren. Sí, son sempiternos. Son sempiternos. Sí. Esa es la realidad. Esta ley, de una u otra forma, dictaminó desmontar eso. Y qué bueno, ¿eh? Para claro la naturaleza sí. Y para que la los sobrevivencia. Jóvenes, el PRM fue el que mejor supo interpretar eso. Exacto. Comité que político puso a dos de jóvenes, brillantes los dos, brillantes, porque Paliza es brillante. ¿Eh? Oye, yo no soy del PRM, pero yo tengo que reconocer porque ese muchacho fue mi alumno. Brillante. Esa es la realidad. Mire, entre y la secretaria general es una muchacha que se sabe conducir muy bien. Son valores, o sea, claro, no te creas que hay mucha esperanza. La alternancia. Mire, entre las propuestas que ha hecho la Junta Central Electoral, hay una que a mí me parece interesante. Es buscar para las elecciones primarias y en las elecciones generales la participación de las universidades y de los estudiantes universitarios. ¿Cuál es su valoración en eso? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y te voy a decir cuál es el sentido de eso. Es porque también, como se trata de un proceso tan complejo, y dado que las elecciones se ganan en los colegios electorales, ahí que se ganan las elecciones, no es en la Junta Central Electoral. Lo que se está tratando es de buscar gente que tenga cierto nivel educativo, digámoslo así,
que pueda crear conciencia. No digo que un ciudadano a pie no la tenga. O sea, no estoy hablando de eso, ¿eh? Sí, pero que no se venda por un picapollo. Vámonos a comerciales, si usted quiere, cuando continuemos, sigue desarrollando ese mismo tema. Ya tú respondiste la... Oye, te decía, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es un paso de avance. Esas son de las cosas, por ejemplo. Mira, por ejemplo, yo creo que hay cosas que nosotros, aun cuando la ley no la contemple, la podemos resolver. Claro. Honestamente hablando te lo digo. Por ejemplo, el caso del transfugismo, yo nunca estuve de acuerdo con que eso tuviera una ley. A mí me hubiese gustado que eso fuera el fruto de un pacto político entre los partidos, como se hizo en España. Un tanto como para que desde los partidos se mandara ese mensaje. Por ejemplo, en España, los partidos acordaron que si una persona era miembro de un partido, el otro no lo iba a aceptar. A mí me gustaría que con los tránsfugas pase lo mismo que pasaba en Roma con los delatores, que te pagaban una cuota por haber delatado, pero también te traspasaban con una espada. Eso es lo que hay que hacer, la única forma de evitar. En este caso, una espada política. Para sí, que porque no eso es promiscuidad. Pero claro, ¿cómo es posible que usted lo reciba pero de otro partido? Peor han sido los partidos que han aceptado que esas situaciones se den. Honestamente hablando te lo digo. O sea, yo puedo entender, no aceptar, que una persona se disloque, pero no que un partido acepte eso, de por Dios, honestamente hablando te lo digo. Hay un fenómeno que se está dando en la política y yo quisiera su valoración, y es que los empresarios, cabezas empresariales, intentan o hacen pininos para intervenir en asuntos políticos con pronunciamientos, y otros lo han hecho hasta de forma directa. Pero en este caso hay empresarios que han dicho de forma abierta que piden que Danilo Medina continúe porque es positivo para el sector empresarial por aquello del crecimiento de la economía, aun cuando es una economía sin rostro humano. ¿Cuál es su valoración sobre esto de los empresarios en política? Mira, cada quien tiene su forma de ver la vida y cada empresario tiene el derecho de hacer público sus simpatías. Sí, claro. Y hasta sus aspiraciones. Y qué bueno que así sea. Y yo estoy de acuerdo con eso no es malo. Por ejemplo, en Londres, en Inglaterra, digámoslo así, existe esa práctica. En los Estados Unidos también. Por ejemplo, yo vi que Luis Abinader creó un gabinete. Con Macarrulla a la cabeza. Oye, es un peso pesado. Sí, pero a Macarrulla le salió alguien pidiendo a Danilo. Por eso es que le hago la pregunta. ¿Esa es la democracia? Eso no es malo. Los empresarios también tienen que invertir en la democracia, ¿eh? Los empresarios tienen que invertir en la democracia. Y yo me conformo con que los empresarios paguen sus impuestos. Sí, pero también que inviertan, eso no es malo, obviamente, a cambio de nada. Ese es el ideal. Una de las cosas yo creo que fue positiva en todo lo que han sido estas reformas es que la ley de partidos políticos obliga a que las donaciones, el donante se tenga que identificar. O sea, suponte tú que un grupo quiera invertir, digo que invertir, no porque le vaya a sacar beneficio a eso, sino invertir en la calidad de la democracia. Yo lo veo desde esa óptica. Mire, quiero aprovechar para sacarlo de política y llevarlo a otro tema. Hoy el presidente Danilo Medina se reúne con Donald Trump y otros líderes del área a discutir sobre todo y a petición del presidente norteamericano sobre la participación de China en nuestros países. ¿Qué le parece a usted esta reunión? Oye, qué bueno que se dé esa reunión. O sea, tú reunirte con el presidente de del país que se ha convertido tradicionalmente. A decirnos lo que tenemos que hacer sobre China. No, no es eso, porque a fin de cuentas yo entiendo que el presidente Medina tendrá que ir con una agenda también. No, es que la agenda ya está pública. No, la agenda la puso Trump. Vamos a hablar de China. Esa es la agenda del presidente Trump. Eso está muy bien.
porque a fin de cuentas él es el que está convocando. ¿Pero a usted no le parece irrespetuosa e informal que tengan que ir a Camp Davos? Yo lo o sea, veo. él se reúne con todos los presidentes donde va. No, con pero estos presidenticos tienen que ser mientras él no, juega hombre, golf. a fin de cuentas yo creo que lo importante es lo que sería eventualmente el resultado de esa reunión, aunque se dé en la luna. Honestamente hablando te lo digo. Te lo digo porque yo fui diplomático, yo fui embajador. Okay. Y déjame decirte lo siguiente. Yo veo eso al revés. Te lo voy a plantear de la siguiente forma. Nosotros tenemos un vecino ahí que se ha complicado. Haití. Haití. Exacto, de eso quiero hablar. Yo creo que el presidente Medina tiene una excelentísima oportunidad para que entre los puntos de su agenda, él lleve ese tema. Él lleve ese tema. ¿Y por qué tenemos que llevarle a Trump un tema nuestro? Porque no Oye, hay que plantearle a Trump lo que pasa con Haití, lo que tenemos que hacer, lo que hay que hacer. No, lo que pasa es que, fíjate, el tema haitiano a nosotros se nos ha desbordado. Y nosotros vamos a tener que involucrar en ese tema a la comunidad internacional. Y evidentemente que el país, porque esa es la realidad, la primera potencia del mundo es ese país, independientemente de que tú veas de que a los chinos y a los rusos, no. Para empezar, la moneda internacional de comercio es el dólar. Nada más para que la gente entienda. Hablando de Haití, me gustaría su valoración sobre este enfrentamiento entre haitianos y dominicanos por un territorio que es dominicano, ha sido reconocido por los haitianos. ¿No le parece a usted que nuestras autoridades como que no son lo suficientemente fuertes y que esto es lo que ha permitido que los haitianos hagan lo que quieran? Bueno, acuérdate que nosotros tuvimos muchos años y todavía se ven situaciones que son el producto de esos niveles de irresponsabilidad que desde el Estado tenía de cómo manejar el problema. Ese tipo de situaciones se dan en toda la frontera en el mundo. Ese tipo de situaciones. Sí, claro. El tema está en que tú eso no lo permitas y que tú lo afrontes y que traces la raya de pizarro ahí mismo. Nosotros hemos sido muy permisibles en este país. Muy permisible con el tema de la frontera. Muy permisible. Yo creo que ya la República Dominicana tiene que darle carácter a esa situación. Digo, sin violentar derechos, porque ese no es el debate ni siquiera. Aquí nosotros estamos defendiendo un territorio, tan sencillo como eso, que nos corresponde por ley internacional, por tratados internacionales. Entonces yo creo que la República Dominicana, habiendo sido tan permisible que permitía eso, ojalá y que situaciones como esa no se permitan que pasen. Oye lo que te estoy diciendo. Sí. No se permitan que pasen. Pero ahí hay situaciones, zona de la frontera, que las autoridades no han podido controlar. Así es. Situaciones de estructuras de mafia, de grupos asaltando gente. Tú no te puedes imaginar que las propias autoridades no han podido controlar. Ojalá y que esto sea parte del proceso que nos conlleve a tener una frontera organizada. Mire, entre otras cosas, 20%, según un estudio publicado en los periódicos en el día de hoy, 20% de nuestra población ni estudia ni trabaja. Y de ese 20% hay un 25% que tiene estudios universitarios. ¿Qué le parece a usted? Ese es un reto. Un reto. Pero es un reto del país, no solamente del gobierno, sino también de las universidades y del sector privado. Yo creo que el sector privado tiene que comenzar a reclamar cuáles son la mano de obra que realmente las empresas necesitan. O sea, ya nosotros estamos saturados de abogados, médicos, ingenieros, y parece que el mundo ya no va por ahí. O sea, el mundo ya va a los componentes técnicos. Y es inclusive lo que mejor se está pagando. Y yo creo que es por ahí que hay que ir orientando a los jóvenes de este país. El problema es que hablando, te lo digo. Mientras el gobierno dice que hay un crecimiento económico, ese mismo estudio plantea que desde el año 2000 el desempleo continúa en un 14%. Esa es la realidad. ¿Cómo se puede? ¿Es la realidad? Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Y todos esos empleos que ha creado el gobierno entonces? Sí, pero es que un país o una sociedad no se puede desarrollar sobre la base que desde el Estado se creen empleos.
es sobre la base de que desde el sector privado, que es real y efectivamente el que desarrolla, un país no lo desarrolla un gobierno, eso no es verdad. Los países se desarrollan sobre la base de la capacidad técnica que genera el empresariado. Todo lo que tiene que ver con el componente tecnológico, en fin. El Estado lo que es un regulador de todo eso. Y evidentemente el diseñador de políticas que puedan contribuir con eso. Pero a fin de cuentas, desde el Estado tú no puedes desarrollar una nación. Eso es falso. O sea, el hecho de que el gobierno o el Estado tenga 200.000 empleados más o 300.000 empleados más en estos 7 años, eso en nada ha contribuido para que este país se desarrolle. Ha sido en otros los componentes. Con esa aseveración suya, yo tengo lamentablemente que terminar esta interesantísima entrevista. Gracias por participar aquí en su programa Verdades al Aire. Adolfo, gracias una vez más por la invitación. Bien.